Venezuela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Unipat en línea con la comunidad, brindando lecciones de vida. Desde la histórica ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo, saludamos a quienes se conectan a nuestra señal a través de www.costera1027fm.com. En los controles nos acompaña la licenciada Derlis Patricia López, certificado de locución 59470. En la conducción, su servidor Henry Civit, certificado de locución 59489, y todos bajo la dirección general de la licenciada Elba Morón de López. Nuestro compañero de labores, César Fajardo, se encuentra en una asignación especial y por eso no está al aire en estos momentos. De inmediato, bueno, vamos a comenzar el programa de hoy, como siempre, pues escuchando la frase de la semana. Y la frase de la semana es: el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Y esto lo dijo el señor Charles Darwin. Seguramente les sonará mucho porque Charles Darwin, científico, nacido en 1809, falleció en 1882, fue un naturalista, geólogo y biólogo británico, considerado el científico más influyente en la historia de las ciencias de la vida y el padre de la biología moderna, ni más ni menos. Destacó al formular la teoría de la evolución a través de la selección natural, transformando el entendimiento del origen y desarrollo de las especies. Fue el primer científico en unificar la diversidad biológica bajo el concepto de un ancestro común, revolucionando la ciencia, la filosofía y el pensamiento humano. Su obra cumbre fue El origen de las especies, publicado en 1859, la cual sentó las bases de la síntesis evolutiva moderna, además de ser miembro de la prestigiosa Royal Society de Londres. Toda una eminencia. Charles Darwin, cuando se habla de científicos de la época antigua, es uno de sus primeros nombres que siempre nos viene a la memoria. ¿Y por qué esta frase tan importante de un científico que centró su vida en el estudio de las especies y el medio ambiente? Pues porque hoy tenemos doble celebración. El día de hoy estamos celebrando 8 de junio, estamos celebrando el Día Mundial de los Océanos, y el pasado día viernes 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Por tal razón, el día de hoy tenemos pues a una personalidad que va a estar conversando con nosotros sobre todo lo que es el medio ambiente, todos los elementos que giran en torno a esta ciencia, esta disciplina tan hermosa, y pues que tenemos el deber de conocer para poder cuidar. Vamos a presentarlo, pero antes vamos a pasar a publicidad. Y es que si tú deseas realizar estudios de pregrado, posgrado o de formación y mejoramiento profesional, la Universidad Panamericana del Puerto es la opción ideal para ti. Con más de 22 años en el mercado académico nacional, ponemos a tu servicio carreras en el área de Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería y Educación. Gracias a nuestros convenios académicos te ofrecemos carreras de gran demanda tales como Derecho, Comunicación Social y Psicología, y además cuentas con los más variados cursos, talleres y diplomados para tu mejoramiento profesional. Para más información visita nuestra página web www.unipad.edu.be, y en redes sociales nos puedes ubicar como @unipad_oficial. Universidad Panamericana del Puerto, formamos emprendedores. Y bueno, después de este espacio publicitario, pues vamos a pasar a presentar a la persona, valga la redundancia, que va a estar con nosotros el día de hoy, del grupo ecológico Ecoruta Cachirí. Está con nosotros el señor Miguel Ángel Guerrero. Buenas tardes, Miguel. Un gusto saludarte. Buenas tardes, muchas gracias por tu atención y bueno, un saludo a todos los oyentes por esta oportunidad pues también de llegar a todos ellos. Yo antes que nada quiero hacer énfasis en que estas dos celebraciones marcan el inicio de lo que muchos dan por llamar el mes del ambiente, pero hay un enfoque hasta extremista hoy día. Hay gente que me dice, ¿por qué estoy celebrando un día del ambiente o un día de los océanos? O, y si todos los días es importante que protejamos, que mantengamos una actitud sobre el ambiente que nos rodea, de comprensión, de aceptación, de entender que nosotros no somos los dueños, sino somos los responsables de restaurarlo, porque lo hemos dañado mucho y lo seguimos dañando, y de entregarlo a nuestras generaciones futuras en igual, por lo menos, o mejor estado del que está en este momento.
como debería ser. como debería ser. Entonces, el Día Mundial del Ambiente es un día totalmente global. Ujú. El ambiente es todo lo que nos rodea, incluyendo el ambiente humano, Correcto. en el cual la humanidad ha construido, ha instaurado a expensas de buena parte de la naturaleza todos sus ecosistemas urbanos y de producción alimentaria Excelente. y mineral. Bueno, de eso vamos a ir conversando a lo largo del programa, Miguel, pero ante todo, y para aquellas personas que nos están escuchando y que tal vez no conozcan mucho de tu trayectoria o de en qué has invertido tu tiempo, nos gustaría que te presentaras, que explicaras brevemente quién es Miguel Ángel Guerrero, a qué se ha dedicado y por qué sobre todo está el día de hoy en este programa, justamente hablando de la parte ecológica de los océanos. Bueno, mi formación básica es ingeniero forestal, egresado de la Universidad de los Andes en 1986. Este año voy a cumplir 40 años de egresado. Y en mi trayectoria hay, digamos, bastante que nombrar, pero voy a destacar que trabajé en las gobernaciones de Yaracuy, de Falcón, en las secretarías o coordinaciones de ambiente, en ambos casos. Trabajé en Pequibén Morón, en la sociedad civil Palmichal, en la cual me contrató, por cierto, un colega ya fallecido, Francisco Barroso, porteño. Yo soy de Paraguaná, de Punto Fijo, pero eché raíces en Puerto Cabello en el año 89 y estoy pues casado, tengo una hija nacida aquí y radico aquí en Puerto Cabello. En La Sorpresa estamos a la hora. Hace bastante tiempo. Sí, y luego además de eso, pues participé en dos convenios multilaterales, uno en Banco Mundial en Parques, en el Parque Nacional Morrocoy. También estuve unos meses en la dirección de línea de protección y manejo de imparques en Caracas. O sea que me he diversificado un poco en esas áreas y hay otros trabajos más, pero no vamos a, la idea no es convertirlo en un programa sobre mí, pero eso sí le puede dar una visión a los oyentes de por qué un ingeniero forestal, la gente piensa, no, eso es solo madera, eso es solamente explotación de bosque. No, los forestales tenemos una formación integral ambiental muy amplia y de hecho hay especialistas forestales que han terminado, incluso como yo, pues en áreas, en este momento estoy en un programa de protección marino costera de la tortuga, de tortugas marinas, específicamente de un nidar de tortuga cardón. Esto lo hago como asesor técnico y activista de la ONG Fundación Ecológica Ecorrutas Cachirí, porque logramos por fin proteger un nidar en la bahía de Patanemo, porque desde hace años pues la información de tortugas de Carabobo había decaído hasta el extremo que parecía como que no llegaban las tortugas o no venían. Y luego se hizo un esfuerzo para retomar y empezamos a encontrar, bueno, más que todo el MINEC de la Coordinación Carabobo, cuya coordinadora, por cierto, es también la coordinadora de Corruptas Cachiri, tiene ese doble papel. Y empezaron a aparecer tortugas, pero lamentablemente muertas, y avistamientos de tortugas vivas por pescadores. Pero nada de postura, nada de nidares de huevo. Y lamentablemente, pues lo que estaba pasando es que no había registro. O encontramos los nidares saqueados. ¿Por qué saqueados? Bueno, porque lamentablemente hay la falsa creencia de que los huevos de tortuga e incluso la carne de tortuga, también lo aplican para los morrocoyes terrestres, por cierto, es afrodisíaco de alguna manera, es energizante. Y eso es absolutamente falso. Eso viene de creencias y prejuicios culturales que ni siquiera son venezolanos, vienen de otras partes del mundo. Y afectan, obviamente, lamentablemente, a estas especies, ¿no? Claro, fíjense que hemos tenido que montar todo un esfuerzo y operativo para proteger ese nidar día y noche, porque hay un equipo de voluntarios han venido aproximadamente 350, 360 voluntarios, muchos de ellos han venido varias veces desde hace casi 2 meses,
protegiendo el... para estar mañana, tarde y noche. O sea, todo el tiempo ahí hay gente vigilando el nidar. ¿Por qué? Porque inicialmente también intentaron saquearlo. La tortuga cardón es la más grande de las tortugas marinas. Esta tortuga, por ejemplo, tenía algo más de 2 metros de longitud de pura concha. Wow, de longitud, desde detrás de la cabeza hasta antes de la cola. Wow. Ellos pueden poner una gran cantidad de huevos y muchas, ¿cómo decirle? Esa tortuga casi que le da vuelta al mundo. Ella se aparea y se alimenta. Hay indicios de por allá en las costas de Canadá y casi que en el Ártico. Y luego viene hacia acá a desovar en la playa donde nació. O sea, esa tortuga de la que estamos cuidando el nidar vino hace 2 o 3 años, porque ya es adulta por el tamaño, y va a volver a venir en 2 o 3 años, porque necesita recuperarse. Y el tortuguillo que ella fue, empezó a venir a poner huevos ahí en Pacanemo después de 20, 25 años de edad. Wow. Fíjense lo importante de eso. El porcentaje de sobrevivencia de los tortuguillos es muy bajo, extremadamente bajo. Tienen muchos enemigos naturales, ¿no? Sí, y además de los humanos. Obviamente, si el porcentaje es bajo por la estrategia de la naturaleza, por eso nacen muchos, para que sobreviva, aunque sea uno, tal vez. Perpetúe la especie. No quiero asustarlo ni quiero entristecerlo, pero se habla de uno de cada centenares o hasta 1000 tortuguillos, que es el que puede llegar a adulto. Esa hembra que desobó aquí pasó esa prueba y ha vivido tal vez 80, 100 años. O sea, antes de que nosotros estuviéramos aquí, ya ella estaba con vida. Y sigue viniendo a poner sus huevos. O sea, es solamente eso. Y todavía no hemos entrado a hablar de la importancia ecológica en los ecosistemas marinos costeras de las tortugas marinas. Pero solamente por eso, ya nosotros, los seres humanos, debemos sentirnos conmovidos y afectados, porque estamos haciendo que bajen las poblaciones de tortuga marina. Con nuestra acción. Sí. Pero fíjate algo, Miguel, si es así, a pesar de que estamos haciendo el programa de una doble celebración, el Día Mundial de los Océanos, el Día Mundial de la Ecología, del Medio Ambiente, entonces, ¿hay algo que celebrar o es simplemente un día de luto y de reflexión? ¿Qué opinas tú de esa situación? ¿Es para celebrar estos acontecimientos? Siempre hay que celebrar. Okay. Pero es importante llamar la atención. Correcto. O sea, las cosas no están lo bien que deberían estar. En la bahía de Pacanemo, este año, hemos tenido noticias de entre 7 y 9 nidares saqueados. Lo salvamos. Y hay más, deben haber más. ¿Y cómo los detectan? O sea, estas personas que se dedican, porque me imagino que no es algo fácil, ¿no? De poderlos ubicar. Claro, fíjate, las estadísticas anteriores que hubieron hablaban de unos 18 o más nidares año. Ok. Estamos protegiendo uno porque estamos recuperando la actividad tortuguera en las costas de Carabobo. Correcto. Y la protegimos a viento y marea. Contra viento y marea, ahí nos ayudó la alcaldía, nos ha ayudado el INCRET, nos ha ayudado Insopesca, nos ha ayudado la Policía de Espacios Acuáticos, la Policía Nacional Bolivariana, la Fundación Pilares Marinos y alguien. Lo malo de empezar a enumerar es que alguien se me está quedando fuera. Obviamente pero la alcaldía, con mucho apoyo. Sí, desde luego. El MINET tiene allí 2 funcionarias destacadas que no es que les pagan sobre tiempo. Ellas podrían simplemente decir, llegó el día llegó la hora de ir a mi casa e irme a dormir. Correcto. No, ellas están permanentemente allí, por lo menos una de las 2. Entonces eso, y el voluntariado, que ha habido una respuesta impresionante, porque Corrutas Cachirí tiene un grupo de voluntarios de aquí, de la zona, pero es que está viniendo gente de más allá de Caracas, de Yaracuy, o sea, de Lara, sí, hay gente que de Maracaibo, de Mérida quiere venir alguien, o sea, no es solo Carabobo, están en redes Aragua, sí, cómo no, en el @ecorrutascachirí, y en ese Instagram ustedes van a conseguir las conexiones a todo lo demás. Este fin de semana, vino el doctor Pedro Bernet, que es el
especialista venezolano en tortugas marinas con más experiencia, con más vasta experiencia en Venezuela. Okay. Estamos hablando de más de 40 años. Ujú. Entonces, él vino a darnos talleres al voluntariado. Y nosotros estamos transmitiendo esa información a los visitantes, a los turistas, a los grupos escolares, tanto de Patanemo, Borburata, Puerto Cabello, han bajado de Valencia, porque la idea es convertir esto, hay gente que empezó a decir al principio que eso era un show, que ahí no había ninguna unidad de tortuga. Y tenemos la foto donde se ve el huevo de tortuga en manos de la coordinadora Lorela González en su mano. El nidar fue precisamente ubicado, pero protegido y dejado allí. Porque un nidar, después de 5 horas, ya no debe alterarse. Okay. Debe protegerse para llegar hasta el final de su proceso y que haya eclosión y emerjan los tortuguillos, la cantidad que va a emerger de allí. Y tiene un control que la naturaleza hace a través de la temperatura. Okay. Es un proceso complejo. No voy a extenderme más porque ustedes tienen tiempo limitado, pero el voluntariado, los prestadores de servicio nos están apoyando mucho, nos podrían apoyar más todavía. Estamos ganándolos. Correcto. ¿Por qué? Porque los toldos que ellos dejan desplegados los fines de semana deberían recogerse todas las noches. Es un trabajo para ellos. ¿Por qué? Porque las tortugas suelen llegar de noche. Y si ellas ven siluetas de gente moviéndose, ven luces blancas, nosotros usamos pura luz roja, ven muchas siluetas de sombras, personas en la costa moviéndose, o obstáculos como los toldos, se devuelven, se retiran. Todo eso los asusta. Obvio, claro. Pues. Entonces es parte del proceso que queremos lograr, concienciar a toda la comunidad, porque en realidad a Patanemo le va a traer más, los que saquean nidos agarran un dinero ellos, pero para ellos es un dinero mal habido, ilegal, y aparte que haciendo afectas daño, el ambiente, perjudicas a toda tu comunidad haciendo también. un daño, y a eso perjudicas a la comunidad. En cambio, la protección de tortugas está demostrado en otras partes de Venezuela y del mundo, más bien atrae ecoturismo. Correcto. Entonces es distinto. Y aquí estamos en esta lucha de recuperar los nidares y todo el proceso de desove, que llegue el momento que tengamos otra vez una buena estadística, un control, y que los mismos pescadores, los mismos prestadores de servicios y los habitantes de las comunidades de la costa de Carabobo sean nuestros aliados y lo hagan porque eso también los está beneficiando a ellos. Perfecto. Bueno, te voy a dejar una pregunta al aire para que la vayas pensando. Vamos a ir al espacio musical, pero mi pregunta será la siguiente. ¿Cómo ha cambiado tu propia relación con la naturaleza desde que empezaste a investigar sobre estos temas? No me respondas ahorita, me respondes al regreso de música porque vamos a escuchar de Michael Jackson, Earth Song. Ya volvemos en Unipat en línea con la comunidad. El día de hoy con un programa especial, doble celebración, Día Mundial de los Océanos, Día Mundial del Medio Ambiente, y estamos conversando con nuestro amigo Miguel Ángel Guerrero, activista del grupo de la ONG Ecoruta Cachirí. Y dejamos una pregunta al aire, Miguel, vamos a repetirla. ¿Cómo ha cambiado tu propia relación con la naturaleza desde que empezaste a investigar sobre estos temas? Bueno, los ingenieros forestales tenemos una formación ambiental bastante completa, pero como siempre es académica, o sea, todo depende de cómo uno la va desarrollando en los diferentes trabajos, ¿no? ¿Está? Correcto. Yo al llegar aquí a Puerto Cabello lo hice para trabajar en la Sociedad Civil Palmichal de Pequibén Morón. El ingeniero que mencioné, el colega Francisco Barroso, Dios lo tenga en la gloria, porteño, fue quien me contrató y me dediqué en el área de Morón, del complejo petroquímico Morón, a crear y desarrollar un área de recursos naturales. Y entre esas actividades realizamos contacto con instituciones como Profauna, Fudena. Activamos el primer Día Mundial de Playa, participamos fuertemente en eso.
Y un día estaba pues llegando a la oficina tempranito, allá se empieza a las 7 de la mañana, y llegan de inmediato a notificar que una tortuga, esa oficina estaba en el complejo La Playa, que está saliendo frente a Pequibén y saliendo ya del complejo donde está la desembocadura del río Alpargatón, que en realidad viene siendo el río Urama. Y nos avisan que hay una tortuga marina enredada en la desembocadura del río, enredada en las plantas flotantes, el lirio de agua, que ustedes saben que forman una red, una malla. Una malla. Yo agarro el afiche de Fudena, lo despego, que están las 5 especies de tortuga marina que llegan a Venezuela, de las cuales 4 llegan a Puerto Cabello. Y vamos a ver cuáles, digo yo. Me voy caminando con mi afiche en la mano. Llego y no veo nada. Llegan los bomberos con un Toyota chasis largo y una lancha de aluminio arriba, la bajan. ¿Y dónde estará? Y empezamos a buscarla y de repente surge de entre la bora esa gigantesca criatura que cuando la pudimos medir, la concha era más grande que la que puso ahorita en Pataneo. O sea que por lo que nos dicen, más debe haber sido de mucho 2 más. metros de largo la concha. Okay. Y las ¿Cuánto aletas pesa delanteras un espécimen puede de... llegar casi a 1 tonelada o tal vez pasar 1 tonelada, como un auto pequeño. Okay. Las aletas delanteras pueden medir de punta a punta 3 metros. Esa fue la primera vez que tú estuviste en contacto con un espécimen. Sí. ¿No te asustaste, Miguel? No, fue más la impresión de verla y darnos cuenta que de verdad estaba cansada, estaba luchando contra la bora, y empezamos a dirigirla de lado y lado de la desembocadura para que ella supiera que la salida era hacia el mar, porque la noche anterior fue tormentosa, con tormenta eléctrica, ella desovó y se confundió, y en vez de ir al mar, entró al río. Okay. Pero en las tormentas, los ríos que desembocan en el mar tienden a crear, por efecto de la creciente del mar de leva, una barra de arena. Ah, ok. Y esa los sedimentos, ¿no? Que se depositan. Y esos son animales que pasan casi toda su vida en el mar. Ellos pesan mucho, pero están en el mar, son aerodinámicos. Cuando salen a tierra, es como si nosotros nos colocaran encima cientos de kilos de peso. Y tener que moverse sí es muy costoso para ella. Entonces la fuimos llevando, la intentamos empujar. Cuando por fin llegó a la barra de arena, 13 hombres no podíamos. Wow. Y empezamos a coordinar. Cuando ella sí el esfuerzo, todos empujados. Okay. Logramos ir remontando eso y los muchachos de la organización La Playa colaboraron. Llenaban baldes de agua de mar porque ya el sol venía subiendo. Y la iban mojando, la iban para hidratarla. Y ahí fuimos haciendo un trabajo que nos dejó muy agotados, por cierto. Y logramos pasar la barra de arena. Ella se animó cuando sintió el mar y sintió el oleaje, la espuma. Y la fuimos llevando hasta que por fin, en lo que el mar le llegó, ella adquirió un ánimo y empezó a moverse. Ya ahí la dejamos sola. Y era como ver un Volkswagen entrando al mar. Exactamente. Wow. Esa es una comparación que otras personas ya... ¿Y qué sentiste? O sea, saber que tu trabajo y obviamente el de todo el equipo que te apoyó logró prácticamente salvar una vida, ¿no? De un espécimen que está, no digamos, en vía de extinción, o no sé, coméntanos tú si... Sí, está en peligro, pero lo importante era, mientras yo empujaba, tenía la cabeza de ella, que son como varias cabezas humanas al lado, y me crucé pues la mirada. Ella captó que la estábamos ayudando. Wow. Es que justo te iba a preguntar. Y eso me creó, disculpa, una impronta. Okay. O sea, por eso abrí el abanico, digamos, de mis inquietudes. Habíamos participado en el Día Mundial de Playa y uno desde luego sabía de las tortugas marinas. Como le digo, teníamos el afiche ahí en la oficina. Pero una cosa es verlas en un afiche y otra cosa es hacer una labor de rescate como esa. ¿Cómo te sentiste? O sea, como persona, como ser humano. Uy, mire, eso indescriptible. Uno siente como que se llena, como que se desborda. Es una actividad... Como que fuiste un héroe que sabes que hizo algo importante por el medio ambiente. Sí, porque entendí que ese ser que probablemente tenía en ese momento, en el 96,
95, Ujú. 94, tenía más de 100 años de edad, Ok. que estaba antes de mí, este, se había salvado gracias al Gracias a esfuerzo ti. que pudimos hacer entre todos, porque ahí hubiera muerto Ujú. por cansancio. Claro, Se claro. hubiera llegado el momento que su peso lo hubiera llevado al fondo y se Ujú. hubiera ahogado. Wow. Entonces logramos eso de verdad. Y lo increíble, no pudimos tomar ni una foto. Estaban era centrados en el proceso de rescate. No, y que la gente de relaciones públicas de Pequibén, los fotógrafos, los periodistas, no estaban. Estaban en una actividad en Valencia. Empezamos a ver qué vecino, qué ingeniero del complejo que estaba ahí en la urbanización en la playa tenía cámara. Nadie. Bueno, hay que traer algo para aquellas personas jóvenes que nos escuchan y estarán Exacto. pensando, wow, no tomaste ninguna foto. ¿Nos repites el año, Miguel, por favor? 1994-95. No habían teléfonos celulares, Exacto. no había, las personas que tomaban fotos eran literalmente con una cámara Fotógrafos. fotográfica. Y no Y todo el con mundo, películas que había que y revelar. con películas, y no todo el mundo tenía en su disposición porque no era un No, equipo económico tampoco en no, esa época. tampoco. Yo tenía una cámara para mis trabajos Ujú. con diapositivas para el vivero, las Correcto. actividades. Y el día anterior dije, ay, vamos a quemar estas diapositivas que faltan. Tomé una foto para mandarlo a revelar. Correcto. O sea, si yo no hubiera hecho eso, Hubiesen hubiera podido tenido... tener un respaldo en diapositiva de esa maravillosa experiencia. Pero igual, hay fotos de referencia aquí mismo en las costas de Aragua, en las costas de Venezuela, de ejemplares con un tamaño parecido a ese. Y usted ve las personas al lado y es impresionante. Claro, no es lo mejor. Hasta ahora las informaciones que nos están llegando es que si usted ve una tortuga marina desobando, no la debe molestar, Correcto. debe alejarse, incluso debe colocarse por detrás y varios metros para que ella no lo perciba. Exacto. Y no se asuste y haga su desove normal y después sí se devuelve al mar. Ya cuando se está devolviendo, los especialistas le pueden tomar las mediciones. Correcto. Se toman fotos, se protege el nido, se marca, se borra la huella para evitar que los saqueadores la ubiquen, pero ellos sí toman todo el registro, incluso en algunos casos se pueden contar los huevos cuando los está poniendo, pero siempre si ella no lo está viendo. Solamente el personal capacitado como tortuguero, en este caso tenemos a Lorela González del MINEC aquí en Carabobo, son los que están autorizados, tanto para manipular ejemplares muertos y seguir el protocolo. Eso se hace con todo un traje protector, guantes, porque ojo, para las personas que les gusta estar volteando tortugas o manosearlas, meterse con ellas, ellas tienen un conjunto de patógenos. Correcto. Que pueden ser transmitidos a los humanos. Entonces debemos respetar eso y no tocarlas. No, incluso la gente que cree, bueno, sí, me comí los huevos, qué bien, voy a ser más potente sexualmente. No, lo que te estás es envenenando. Claro. Porque la tortuga es un depredador de una cadena alimentaria superior. Ella come especies que comieron especies que a su vez comieron otras especies y que comieron pastos y corales. O sea, entonces su organismo es un... acumula los contaminantes. O sea, los metales pesados que hemos generado los humanos, como el mercurio, se va acumulando en esa cadena trófica que es más bien alimentaria. Más muchos microorganismos, ¿no? De todos estos animales que han comido y que están depositados en su organismo también. Entonces, ¿qué sucede? Que en su carne y en sus huevos hay dosis altas. Ellos sobreviven a eso, están adaptados. Pero si nosotros nos ponemos a consumir tortugas y huevos de tortuga, estamos, y eso no puede ser procesado por el cuerpo humano, pero se acumula. Entonces, ¿qué va a pasar? Terminamos enfermos de saturnismo. Y el saturnismo no tiene cura, solo tratamiento. Hay que tomar un medicamento de por vida. Wow. Por estar inventando. Por estar inventando, exactamente. No estoy asustando por asustar. No, pero está bien. Estoy diciendo una realidad. Correcto. Entonces, es parte digamos, del llamado de atención. Las tortugas, en este caso las cardonas, se alimentan de medusas.
si las tortugas cartón siguen bajando en cantidad, las medusas no van a tener controlador biológico y va a haber grandes cantidades de medusas en las temporadas que ellas crecen, que van a limitarnos el turismo playero, que es una de las fuentes fundamentales de ecoturismo aquí en Puerto Cabello, y también ellas se alimentan de alevines, de peces pequeños, y la pesca nos van a reducir los volúmenes de pesca, nuestros pescadores artesanales y la dieta nuestra de alimentarnos de pescado. Entonces, como vemos, y les estoy poniendo un solo ejemplo, pero hay más, hay mucho más. Claro, bueno, como nos han explicado, cada miembro de un sistema ecológico es importante, en este caso la tortuga, justamente para lo que es nuestra ciudad, es súper importante, entonces obviamente hay que protegerla mucho más. Pero fíjate esta pregunta, Miguel, ¿en qué momento crees tú que dejamos de escuchar a la Tierra como especie, quiero decir? Y cómo pudiéramos reconectarnos, pero eso me lo va a responder al regreso del programa, porque vamos a escuchar de Diego Torres, Color Esperanza. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso nuevamente en Unipat en línea con la comunidad, conversando con el ingeniero Miguel Ángel Guerrero, activista de la ONG Ecoruta Cachirí. Y habíamos dejado, Miguel, una pregunta muy interesante al aire. Según tú, en tu opinión, ¿en qué momento dejamos de escuchar a la Tierra? ¿Y cómo pudiéramos hacer para reconectarnos con ella nuevamente, para no ser esa especie que de alguna manera la está haciendo sufrir innecesariamente? Mira, es un poco complejo. La humanidad tendió a progresar concentrándose en ciudades-estado. Luego en la época medieval, pero en realidad fue el inicio de la época industrial que empezamos a alterar de manera significativa los ecosistemas. Empezamos primero a crear maquinaria que requería combustible, que usábamos carbón y otros más. Luego el petróleo sustituyó eso y empezamos, las fábricas fueron cada vez más grandes, las cantidades de procesamiento, o sea, evaluamos el desarrollo de la humanidad por producción de bienes. Correcto. Y eso, en mi humilde opinión, y ojo, estoy casado como un economista y siempre chocamos un poco en eso, pero yo creo que la humanidad está en el camino equivocado. Una humanidad donde nosotros estuviéramos desconcentrados, haciendo una vida en ciudades pequeñas, con amplias zonas de influencia rural, con producción de alimentos, producción más artesanal de los bienes que necesitamos, una vida más sana, tendríamos un impacto mucho más bajo. En cambio, vamos camino a la autodestrucción de la humanidad. Yo sé que va a sonar, wow, el ingeniero ve muchas películas de Hollywood. No, ya tenemos, nada más en armamento nuclear, almacenado varias veces la cantidad que necesitamos para borrar la humanidad. Wow. Y estamos sentados encima de eso. Y hay seres humanos que tienen la capacidad de apretar el botón rojo. Y varias veces en la historia de la humanidad hemos estado a punto de apretarlo. Es cierto. A veces hay héroes anónimos casi que lo han evitado. Pero además de eso, estamos contaminando todos nuestros procesos industriales. No son sustentables. Entonces, ahí está el problema. El desarrollo de la humanidad está orientado, es como si tuviéramos un planeta varias veces más grande. Y no lo tenemos. Y fíjate, yo siempre he escuchado, soy muy fanático de la historia, de las películas, ejemplos como el de las comunidades amerindias, americanas, que siempre se decía que ellas vivían en relación directa con su medio ambiente, no lo invadían, vivían en equilibrio, ¿no? Exacto. Y eso al parecer no todas las culturas a nivel mundial fueron capaces de lograrlo, ¿no? Mire, de vivir en armonía, es la palabra. Exacto. Ninguna cultura actual, algunas filosóficamente tienen buenas bases, pero en realidad en el mundo occidental, desde la revolución industrial, exceptuando las culturas aisladas que se han logrado mantener fuera de la esfera industrial, que son pocas, pero ninguna está en armonía con la naturaleza. Estamos depredando, estamos destruyendo para producir bienes que muchas veces no necesitamos,
que muchas veces consumimos porque los medios de comunicación, donde hay gente que paga, induce a que lo consumamos. Es correcto. Nosotros podríamos estar viviendo mejor con mucho menos de lo que usamos ahora. Bueno, fíjate, una gran reflexión y que nos lleva de alguna manera pues a replantearnos cómo estamos funcionando como sociedad en relación directa con nuestro medio ambiente, ¿no? Exacto. Fíjese que a nivel científico se invierte una cantidad gigantesca de dinero como para explorar otros planetas del sistema y ahí emocionarnos si conseguimos agua, porque sabemos que los vamos a poder colonizar. Es porque en el fondo quienes promueven eso saben que el desarrollo humano no va a cambiar y que la Tierra va a llegar a un momento en que no va a ser amigable con los humanos. Correcto. Y la humanidad, para sobrevivir, va a tener que migrar fuera de la Tierra. Suena a ciencia ficción, pero hacia allá vamos. Elon Musk lo plantea clarito. Y todo lo que están haciendo, mucho de ese dinero, si lo reinvirtiéramos en la Tierra, si lo reinvirtiéramos en un desarrollo sostenible, no se hablaría de que la humanidad es demasiado grande para el planeta. Estaríamos mejor distribuidos, seríamos más felices. Correcto. Y viviríamos en mucho mejor armonía con la naturaleza. Bueno, palabras muy cargadas de esa emotividad, de esa reflexión sobre todo. Y bueno, llegamos al final de un programa que ha sido realmente muy, muy ilustrativo con respecto a nuestro impacto como especie con el medio ambiente. Y bueno, Miguel, tus palabras finales, tu reflexión, tu despedida. Bueno, la vida nació en los océanos y en algún momento una especie salió y creó pulmones, empezó a respirar. De hecho, algunas especies como las ballenas volvieron después, eran como elefantes y volvieron al mar, pero fuera de eso, nosotros venimos del mar y eso debe hacernos reflexionar. La basura, la contaminación por químicos, por metales pesados, por tantos elementos, pero básicamente el plástico es un enemigo gigante que está creciendo a una velocidad sorprendente. Entonces debemos de verdad dar caminos, sí existen, se han planteado. No necesitaríamos una maratón de programas para discutirlos todos, pero busquemos, aprovechemos eso que no tenía yo en los 90, no teníamos los investigadores. Usemos bien el internet y usemos los recursos que tenemos a la mano y difundamos, eduquemos mejor a nuestra juventud, enseñémosle que el mundo, que somos una parte del ciclo de la vida y que no somos los dueños del planeta Tierra. Son uno de esos huéspedes que ahora tienen la responsabilidad, por haber adquirido conciencia, de recuperarla, de protegerla y de lograr esa armonía. Muchas gracias. Bueno, Miguel, palabras muy sabias, realmente agradecidos por tu participación en el programa. Creo que nos diste un panorama bastante claro pues de lo que nos está pasando como especie y pues la obra que vienes haciendo con las tortugas, Carlón, maravillosa, de verdad, nuestra felicitación y esas palabras a continuar en esa obra tan bonita. Muchas gracias por estar por acá. A ustedes. Bueno, y eso fue todo pues por el día de hoy. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a ocupar el próximo lunes? Pues vamos a estar celebrando el Día Mundial del Funcionario Judicial, así que muy atento al próximo lunes que tenemos ese maravilloso programa. Nos vamos, pero volveremos el próximo lunes. Recuerda visitarnos en www.costera1027fm.com y en www.unipa.edu.be. Feliz tarde, Puerto Cabello, Venezuela y Mundo. Sigan en sintonía de Costera 102.7 FM, que sigue dando mucho, pero mucho de qué hablar. Grábatelo.